Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este diván y por supuesto dándoles la bienvenida a nuestra querida Cris. ¿Cómo estás, Cris? Bien, bien, aquí disfrutando y despidiéndonos de marzo, ¿verdad? Pues Pero qué mejor manera de despedirnos que con abrazos, Anita. ya ves, así saben mejor las despedidas y qué bueno que Itza nos vuelve a acompañar. Bienvenida, Itza. ¿Cómo has estado? Hola, Cris, hola, Anita. Pues muy bien, muy agradecida de poder compartir nuevamente este espacio tan rico para platicar y compartir. Muchas gracias. Encantadas de tenerte y sobre todo, pues, de platicar contigo, porque no es cosa fácil encontrarte y encontrarnos luego para estar haciendo estos espacios. Son a veces complicados, ¿no? Entonces, un placer y creo que hoy no va a ser la excepción de que nos traigas alguna de tus descubrimientos, Exacto. joyas. Así es de Eso es que, lo que les iba a decir, Anita, porque ujú. pues Itza tiene pues el privilegio de trabajar en una librería tan importante para los mexicanos, pero más que todo aparte de que une esto de que trabaja en una librería, pues toda su curiosidad, ¿no? Por conocer lo que hay. Y yo me imagino que pues ahí compartirlo con las personas que van a visitar la librería. Pero pues sí, es un privilegio que nos vengas y nos visites y traigas este tipo de novedades que tú vas descubriendo. Y digo novedades porque cuando no las Así es. conocemos, para nosotras siguen siendo novedades, ¿verdad? Completamente, y además, Itza, pues su carrera, porque ya esto también lo ha hecho carrera, no solo porque haya estudiado letra, sino precisamente, ¿no? Ser mediador, ser cuentacuentos, o sea, todos los agregados que podamos, ponerle al trabajo que hace Itza. Bueno, Itza, a ver, platícanos. Bueno, pues muchas gracias por esa presentación. Me halaga la forma en que me han presentado el día de hoy. Muchas gracias. Y sí, y repetí junto con Anita esas curiosidades como nos comentan. Tengo la fortuna de concentrarme en la parte bonita, en la parte rica de la institución. Y bueno, lo dijo Anita, soy investigadora, mediadora, narradora, pero me llena mucho esta parte de estar en la librería precisamente por estos descubrimientos que hacemos y sobre todo a través de las presentaciones. Déjenme comentarles rápidamente que para este programa yo ya tenía varios libros porque casi siempre vengo a presentar infantil, pero resulta que hace unas semanas me encontré con algo que me sorprendió muy gratamente y fue la presentación de una nueva editorial. Le comentaba a Cristianita que posiblemente podamos dedicar un programa a estos chicos maravillosos que están logrando una nueva editorial, una editorial independiente titulada Tipografía de Letra. Aquí está bueno, este es el libro que voy a presentar. Ya se me había ocurrido hacerles muchas preguntas a ellos para traerlos aquí al programa, pero finalmente dije, yo quiero más bien compartir la riqueza de mi lectura de este libro. Ahorita ahondamos y ya toda esta parte de lo que les costó a ellos realizarla, pues creo que estaría perfecto en sus voces. Déjenme comentarles pues que yo empecé escuchando de la editorial por un compañero que tuve de otra librería y el día que lo llevaron me sorprendí gratamente al darme cuenta que son unos chicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la carrera de Historia
y son unos chicos muy jóvenes, de veras están en sus veintitantos o iniciando la treintena, y me sorprendió toda su cultura, su capacidad de respuestas, de investigación, eh, todo perfectamente fundamentado. Dije, wow, yo les dije, he estado en muchísimas presentaciones y de verdad me ha sorprendido esta gran capacidad que tienen de investigación y desbordarla en un libro. Este fue el que me, tienen solo 4 libros por el momento y este fue el que me tocó eh, que nos presentaran Curiosa Gastronómica y lo presentaron de tal manera que a mí me impactó. Y claro, dije yo lo quiero. Después de la reunión pudimos platicar con los chicos y pues yo le dije, mira, me quedé sorprendida y me encantaría compartir con ustedes algunas otras presentaciones. Lo primero que me llegó a la mente es que empezaron a hablar de tantas anécdotas que yo siempre todo lo quiero narrar, ¿no? Entonces dije, no, aquí hay un mito, una leyenda que me sorprendía y siempre pasar la mitología por tu voz para compartirla con otros, pues es algo maravilloso. Entonces compré el libro y fue cuando nos poníamos de acuerdo en este nuevo programa y dije, claro que quiero presentar este libro. Así que sin rodeos voy más allá. Se titula Curiosa Gastronómica, episodios insólitos de la cocina mexicana contemporánea. Y en él vamos a encontrar 7 ensayos que de manera independiente nos acercan a la gastronomía, que como ellos dicen, intentaban llevarla hasta su primer intento era llegar hasta a los principios de la cocina mexicana con los primeros ingredientes, pero se dieron cuenta de que era una tarea muy, muy difícil y en sus investigaciones, el autor, que perdón no lo he mencionado, Dante Hernández Juárez, nos decía, pues es que consulté muchísimas fuentes, pero me decían, la receta tal y llevaba pimienta o llevaba algunos elementos de la gastronomía que realmente no son de nuestros orígenes prehispánicos, entonces era una tarea Claro. bien difícil. Como les digo, son 7 capítulos que, bueno, sí parecen independientes, les comento, interesantísimo. Té de tlacuache, ajolote en salsa verde y otras aberraciones culinarias. El segundo, el día que se prohibió el chocolate. El tercero, que es uno de los más difíciles, un tema muy tabú, pozole de Tlaxcalteca. Oh, Otro, teporochos en Tenochtitlán. Los ingredientes y la cocina de los nahuas en las fuentes inscritas. Y uno que para mí sigue siendo un enigma porque no lo he podido degustar, sabores barrocos, la estética culinaria del mestizaje en la Nueva España. Pues ahorita ahondaremos en ellos, pero quiero comenzar por compartir esta parte curiosa gastronómica. De repente me sonaba inquietante esto de curiosa y me pregunté por qué el nombre del libro y todas las respuestas las he encontrado aquí. Resulta que curiosa era una forma, un libro, una tradición, una forma de género que se llamaban de las curiosas, y se trataba de compendios de noticias interesantes, anécdotas insólitas, y esto lo voy a leer, motivado tanto por la pasión bibliográfica como por el morbo. 2 cualidades esenciales para todo archivista que se respete. Y es bien interesante esta parte, la retomé porque es precisamente como han organizado este libro. Eh, pues cuando yo escuché las anécdotas y todo, no conocía el libro para nada y cuando tuve la oportunidad de leerlo, me doy cuenta que lo estructuraron a través precisamente de anécdotas que van compaginando con la llegada de los españoles cuando México todavía no era México, como decían ellos,
Entonces, la manera de presentárnoslos es precisamente esta, de descubrir un elemento, pero ver cómo trastoca la realidad tanto de los españoles o para los originarios, digamos, para los pueblos americanos, también esa curiosidad que les resultaba los elementos que los españoles traían hacia nosotros. Y también interesante esta tripartita, este, esta forma tripartita al ver, ¿no? Ellos nos presentan la cocina prehispánica, más las interrogantes o la llegada de los españoles, más la mirada de nosotros, que somos los terceros que vamos observando desde una mentalidad del siglo XXI, y sin embargo, ¿no? Con esta, bueno, con esta realidad de introducirnos en una lectura, pero de repente parece con tabús, pero estamos entrando, adentrándonos en una realidad que es muy religiosa también, y muy religiosa desde la parte española y muy religiosa desde la parte, bueno, de los pueblos indígenas, ¿no? Que también muchos de estas comidas que tenían eran por inspiración hacia sus dioses, ¿no? La manera en que las consumían y el respeto que les ofrecían. Entonces, es un tema bastante interesante. Y otra cosa antes de entrar al contenido, me sorprendió mucho ver cómo estos jóvenes emprendedores nos comentaron su año de trabajos. El libro, como les digo, es de Dante Hernández Juárez, sin embargo, comparte crédito en la investigación y en la creación del libro con el director de esta nueva editorial llamado, perdón, Fabián Ramírez, y con una tercera persona que es una chica que también las apoyó, pero sobre todo con las imágenes. A ella no tuve oportunidad de conocerla, Mayra Dávila. Entonces nos hablan de estas noches de desvelos y decisiones. Y me doy cuenta entonces que más que un recetario de cocina, nos estamos adentrando a la conjunción pues, de tres maneras de ver una realidad, ¿no? Y como les digo, nosotros como lectores desde el siglo XXI, pero con una narrativa desde lo español, observando, bueno, desde los españoles con toda la religión católica que traían y mirando las costumbres y las tradiciones y la comida de los originales, como dicen aquí. Entonces, para construir este libro, pues primero se fueron a lo más cercano, a todas las revistas y libros que conocíamos, pero este chico también se fue a investigar a los códices, las crónicas, epístolas, actas y algunos recetarios vetustos que sobreviven. Así lo comenta. Y de lo que más me impactó es que él mismo, con todo su conocimiento, decidió reinterpretar las imágenes de los códices, y él mismo nos los comenta tanto en el libro como en la presentación. En estos códices, más que palabras, tenemos imágenes que nos representan más bien, este, es decir, no es palabras, no es literatura como la conocemos, sino anécdotas, ¿no? Cada una de las tablillas de cada códice es la representación de una pequeña narrativa. Eso me impactó. Y pues bueno, yo ya les había adelantado los 7 capítulos que contiene. Otra cosa, ya en mi afán investigativo, me impactó también ir primero a la biografía antes de entrarle a la obra. Entonces también es una fuente riquísima para adentrarnos en estas
comidas mexicanas. Él nos dijo que le entró desde la arqueología también a la búsqueda, ¿no? De estos títulos y como resultado pues tenemos este libro grandioso que los digo, nos va a descubrir la historia, la religión, muchas anécdotas de la América antigua, pero también de es- pues de lo que observaron los españoles y cómo se lo platicaron también a las personas en Europa o incluso en el capítulo del chocolate, esta gran controversia que tuvo. Y nos ofrecen tanto la parte, esta curiosidad desde la parte religiosa, pero también alimentaria. Se habla mucho en varios capítulos sobre la importancia de estos ingredientes para las embarazadas y también esa parte morbosa, sobre todo con los teporochos, de cómo el diablo tenía que ver, ¿no? También en la parte del chocolate y en la parte del llamado vino blanco, que es el pulque, ¿no? Pues es muy interesante. Yo creo que cada capítulo da para muchas sesiones aquí. Entonces, pues me gustaría saber qué les gustaría. Hubiera estado padrísimo grabarlo en vivo para ver al público qué les gustaría conocer de toda esta gama de recetas y sabores. El chocolate, el pozole de Tlaxcalteca, que de veras es un tema difícil de tratar, los teporochos de Tenochtitlan o estas recetas de los aberraciones culinarias, que por un momento dije, ¿por qué le pondrían así? Pero más bien ellos se van no como un tabú para ellos, sino cómo lo reconocemos en este momento, bueno, cómo lo pensamos en este momento las personas, ¿no? Que ya el libro, dicen, es muy académico, pero lo puede leer cualquier persona de fuera y de verdad creo que de sus 4 títulos es el que más éxito ha tenido por esta curiosa, este género curioso que a todos nos impacta, ¿no? Este chismecito, esta narrativa, esto, ¿qué pasó? Ya esto que es diferente hacia nosotros. Entonces, chicas, pues, Oye, pues ah, te escuchamos y no sé, Anita, pero, y no sé por allá tras bambalinas los que nos están escuchando, pero pues todos suenan bien interesantes, ¿no? Y creo sí. que como bien dices, no nos va a alcanzar el programa para todos, pero bueno, ese es un buen pretexto para que consigamos el libro, ¿no? Y ya después Ujú. sea una charla como más, de más voces. Pero bueno, no sé, Anita, tú, pero este último, ¿no? De las aberraciones podría, como de alguna manera dejarnos ver, ¿no? Todo esto que tan interesante que se ve en cada uno de los ensayos. Sí, yo creo que ese sería para mí también, porque además ah, adjetivo, esta forma de conocer, eh, pues no sé si tradiciones o no, pero las formas de cocinar y de tomar alimentos y que, por ejemplo, utilizaran una forma que para nosotros es algo así de lo peor que es la birria, ¿no? Cuando queremos decir Ujú. que es lo más así, ay, es una birria, ¿no? Y sin Ujú. embargo, ahora, pues en muchos lugares, ¿no? O sea, no solo los tradicionales, que bueno, eso la gente le viene quedando guango, ¿no? Que digan que no Ujú. es un gran platillo, pues ahora lo están distribuyendo y haciendo así como que, oh, el gran platillo, ¿no? Y entonces como empieza eso, ¿no? Que alguien, voltee a verlo y diga, ay, pues no está tan feo, ¿no? No Y está tan mal. que, ¿no? Esta historia, esta forma de cocinar, de comer, no sé. Entonces, sí, 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 empieza por ahí. Y fíjense que es sobre todo, ¿no? Conocer esta fusión, ¿no? De cómo era antes y cómo lo estamos llevando, ¿no? Ahora. Ujú.
como ahorita Anita habló de una de las aristas, pero me imagino que el ensayo nos ha de presentar, no sé si incluya esta y muchas más. A ver, Itza, platica. Bueno, pues sí, curiosamente este capítulo de las aberraciones culinarias es el que abre el libro y es una cuestión muy interesante. Como les comentaba, el libro está presentado como en comparación entre lo que observaron los españoles y lo que vivían los náhuatl, los mayas, los tlaxcaltecas. Ándate. Y es bien interesante que estos ingredientes, aquí solo nos habla de unas pocas recetas, pero lo que llamaba la atención es que entre estas recetas había comidas, sobre todo de animales que para nosotros son hasta religiosos, como el axolote, que creo que ahorita todavía tenemos la posibilidad de rescatarlo de que se extinga, y para ellos era una comida muy cotidiana. Pero hay algo bien interesante. eh, el capítulo dentro del capítulo se llama té de tlacuache, pelo y boca de mono, estiércol de Milano o de ganso, opcional, y otros remedios para el bien parir. Como les conté un poquitito al principio, muchos de estos elementos culinarios eran importantes para los partos y para las parteras, porque se comenta que aquí en América, igual considero que en todo el mundo, en tiempos antiguos, parir era una situación muy difícil y había muchísimas muertes. Entonces, las médicas o parteras en ese momento ofrecían muchos remedios para que las mujeres pudieran bien parir, pero sobre todo sobrevivir a esos partos. Y em, hay una receta que quería compartirles. Em, bueno, lo interesante de este estudio es que este chico nos dice, a ver, en este códice de la Cruz Badiano nos presenta esta información de esta manera. En el códice Ladudo, en el códice Florentino, lo observamos de esta otra, lo que nos lleva a entender que realmente se hizo un trabajo extraordinario para verificar que lo que nos están comentando era algo que realmente se vivía, ¿no? Sobre todo con estas mujeres que ayudaban a otras mujeres a traer las nuevas vidas al mundo. Y les voy a contar una de tantas, bueno, una de varias recetas que viene aquí que se me hizo muy increíble. Dice, el remedio para el parto. Si una mujer sufre dificultades al parir, para que haga salir y expulse el feto en un parto de manera sencilla, que beba la medicina hecha de la corteza de un árbol llamado guangualawaki y de una hierba llamada chihuapili y un guijarro, etc., piedra de sangre, y con la cola de un animalito llamado tlacuache. Y ese es lo que llamaban atención, ¿no? Este animalito, el tlacuache, le cortaban la cola y era parte de estos remedios. Que sostenga en la mano la hierba tlanexchia para hacer otra medicina. Tlanexchia. Para hacer otra medicina hay que calentar los siguientes ingredientes: el pelo y la boca de un mono, un ala de águila y el árbol de sauce. Solo un tronquito nada más. La piel de un ciervo, la hiel de una gallina o gallo, la hiel de un conejo y una cebolla secada al sol. A estos ingredientes se añade sal, la fruta que en nuestra lengua se llama nochtli, y pulque. Todo lo dicho arriba se calienta y esta porción se unta. Que coma la carne cocida de un zorro. Se amarran margaritas muy frescas y una esmeralda en los hombros. También se puede beber estiércol de Milano o de ganso y cola de tlacuache en vino. Un vino dulce que en nuestra tierra
crea. Y también se triturarán los tallos de chalcomate con cola de tlacuache y hierba chihuapacte, que humedece la vulva con el licor, obteniendo todos estos ingredientes y el niño saldrá sano y salvo y la mamá vivirá. Es una receta con elementos que ni siquiera ellos mismos nos decían, no, ni siquiera podemos conocer. Creo que esa investigación nos queda a nosotros, quizá por ahí alguna partera no todavía siga reconociendo estos elementos, pero la conjunción de hierbas, partes de animales, nos hace imaginar la crudeza de un embarazo en aquellos tiempos, ¿no? Para muchas, muchas mujeres. Em, el capítulo comienza con, como les decía, con esta parte de la autoridad. Nos comentan que a las personas que vivían a donde llegaron los españoles, a Veracruz y a estas partes, se les hacía inquietante que los españoles empezaran a comer una fruta, una llamada anona, que era un fruto que a ellos nunca les había llamado la atención como elementos. Y sin embargo, para ellos era de un gusto increíble porque los sabores que los originarios tenían, pues les parecían muy extraños a los españoles y encontraron en ese fruto el sabor que obviamente comparaban con los placeres culinarios que traían de España. Entonces, ahí nos demuestran cómo las diferentes visiones ideológicas también se encuentran desde la manera de palpar un gusto por la comida, ¿no? Y digo, creo que ahí me alejé un poquito, pero era como para darle entrada a esta parte donde los españoles en las cartas que enviaban a España, dígame la redundancia, comentaban sobre todo esto que han bautizado como aberraciones culinarias, les parecía de una extrañeza inimaginable y nos comentan que muchos de los españoles, sobre todo Cortés y Colón, en muchas ocasiones se negaban a probar esos sabores o en otras compartían el gusto comparándola, como lo mencioné antes, con comidas que les recordaban su patria. Seguramente, sí, pues por eso luego se hacían esas pues interpretaciones o no, el manatí o no sé, estos animales que veían y que no conocían o cosas así que decían, ay, se parece a, ¿no? O simplemente hasta que ahora nos suena bastante discriminatorio, ¿no? La rosa de Castilla, o sea, pues la rosa era la rosa, pero como esa la habían traído de España, ah, no, pues esta es la rosa de Castilla. Aquí había rosas también, pero esa era la de Castilla. Entonces, cosas así que dice uno, eran las rosas. Ah, no, 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 pero esta no es cualquiera, esta es de Castilla. Y así sucesivamente, ¿no? Esto que, pues como no, a diferencia o a manera de que el otro que no conoce esto que estoy viendo, que estoy conociendo, que estoy probando, eh, no tenga la referencia, pues te digo, qué, a qué se parece o cómo es que yo lo veo, ¿no? Siendo del Exacto, mismo origen. Pero pues además también habría que agregarle a esto de Anita, ¿no? Que depende del terreno de cada lugar, ¿no? Las propiedades y la forma en cómo surge esto, ¿no? Hay tantas ahorita actualmente que,
que el noni y lo venimos y lo cultivamos aquí, por ejemplo, y no tiene las mismas propiedades que en aquel suelo, ¿no? Entonces son lo Ajá, mismo, pero tienen esa riqueza y que a final de cuentas no tiene por qué ser uno mejor que el otro, ¿no? Como dicen ellas, claro que están sí. al servicio y en conexión con todos los que estamos, ¿no? Ujú. Sí, es muy interesante esto que nos comentas, sobre todo esta parte en la que nos hablan de que en tierra española posiblemente algunos de los frutos que ellos nos trajeron tenían eh, otros sabores que se fueron trastocando y un ejemplo es el pimiento, ¿no? Que era el chile americano, pero llevado a tierras españolas, pues nos produjo un alimento un poco distinto en sabor, en color y supongo que tal vez en elementos nutricionales. Em, Varios de los frailes que vinieron a América desde los diferentes pueblos donde estaban, escribieron y nos dieron la oportunidad de a través de sus escritos conocer varios de estos alimentos que para ellos también eran extraños. Y aquí nos damos cuenta cómo la comida también tiene muchos escrúpulos morales o religiosos, ¿no? Que a veces puede más ser juzgado por nuestras creencias históricas y religiosas que eh, más que eso, que por lo que representa el alimento en sí, para lo que unos es algo cuestionable, para otros es algo de la cotidianidad y se representa perfectamente en estos escritos. Los mismos compañeros, y eso se me hizo muy interesante, nos hablan de la inquietud que producía estas recetas en los otros, en el otro, en este caso en el español, y se cuestionaban qué podríamos rescatar de nuestro pasado, cuáles recetas podríamos incluir en nuestra alimentación actual o cuáles relegar al olvido. Y esta es interesantísimo. ¿En dónde se detiene la contemplación de las prácticas ancestrales y el uso contemporáneo? Eso me lleva a adelantar un poco en este capítulo, en donde toma el nombre el capítulo de estos ingredientes, los chajolotes, las ranas. Nosotros sabemos que en la actualidad sigue siendo un platillo gourmet, las ancas de rana sobre todo, pero hablábamos del ajolote o ajolote, que para ellos era tan común y como un platillo que debemos mencionar. Es un platillo para, digamos, toda la comunidad. Hay platillos e ingredientes que solo estaban dedicados a los grandes gobernantes o preparados como un ritual para los dioses, que finalmente eran comidos por los grandes gobernantes, y ahí conecta mucho con el capítulo del pozole tlaxcalteca, ¿no? Que sí se me hizo muy inquietante conocer la historia que ellos pudieron rescatar de una forma más real comparada con todos estos mitos o estas formas de curiosidad que escuchábamos, ¿no? Es que tú sabías que comían la carne humana en el pozole y sabías que las piernas al sabor. Entonces, todos que parece curiosidad, chismecito, pues ahora se representan como una parte o una parte que era ofrecida a los dioses mismos, ¿no? Em, Tenemos al final de cada capítulo unas recetas con las que jugábamos, porque este género curiosa también tiene esta parte en el que se puede jugar y reír, ¿no? A partir de ellos. Entonces,
Dentro de estos platillos tenemos sopas de rana, acholotes fritos, acholotes guisados, acholotes en chile verde. Y quiero compartir una de tantas recetas. Dice, los acholotes guisados siempre nos comentan que es importante sacarle la piel, que es muy dura. Es, a mí se me asemeja como a esa piel de víbora que aquí no nos comentan si era utilizada de otra forma, pero ya que tenías tus acholotes bien limpiecitos, decía, por ejemplo, se fríe en una manteca una poca de cebolla, se echan allí a los ajolotes despellejados y lavados y añadiendo agua y una buena rama de pasote. Se dejan cocer con la correspondiente sal para servirse. Se les echa un poco de aceite y los que gustan de picante añaden al caldillo algunas venas de chile seco. En ajolotes en chile verde, cocidos los ajolotes en agua con sal y epazote se fríen con cebolla picada y tomates cocidos y molidos. Estando esto bien frito, se echa caldo del que se cocieron los ajolotes y se deshebran en el chile poblano o tornachiles. Puede variarse el guiso mezclándose con tomates, chiles verdes cocidos o omitiendo los chiles y deshebrándolos. Entonces, parecen unas recetas, digo, los ingredientes, no son ingredientes que podemos utilizar para algún otro tipo de carne, pero en ese momento eran los axolotes que abundaban en los lagos. Recordemos que pues la ciudad, bueno, el reino estaba rodeado de lagos y se comenta que los axolotes, las ranas eran unos de los animales que más abundaban y que por ende formaban parte de su eh, alimentación. Claro, claro, y es como muy natural, ¿no? Pues es lo que tienes, es lo que hay. Y abundante además, ¿no? Era de forma abundante. Y bueno, pues, quién sabe, el tiempo, el consumo, el que no pusimos atención a ello, pues también, ¿no? Lo fue acabando. Entonces, pues sí, ahora quedan como curiosidades en museos y acuarios donde, ay, vengan a verlo, y entonces te cobran por ir a verlo, ¿no? Porque Y como una esas, forma de rescate, ¿no? Por eso para nosotros en esta forma eh, pues, de tabú nos inquieta ver que es un animal casi religioso, ¿no? Porque nos representa todo nuestro pasado, ¿no? Y en ese momento, pues, ¿no? Era una parte de la culinaria. pues sí, era algo que estaba cerca, ¿no? Que Y se era podía. como los perros, ¿no? Como el Xolescuincle. Lo suelo. Ahora qué dirían los que protegen a los animales, ¿no? Y sin embargo, esta forma holística de mezclarse con el ambiente y de saber que todos somos estas cadenas, ¿no? Y lo que decíamos hace rato, que todos estamos al servicio de la vida y los animalitos y nosotros, y todo eso se ha ido perdiendo, porque antes estaba rodeado de agua, ahora estará lleno de edificios, ¿no? Y de carreteras. Entonces, lógicamente, que el concepto no solo el hábitat de estos animales, sino el concepto del animalito, pues tiene que ir cambiando, ¿no? Y aparte, pues ya no nos relacionamos con la naturaleza, con los seres vivos como antes se relacionaban, Como- ¿no? Ahora estamos acá y nosotros somos los que los vamos a rescatar, nosotros somos los que hacemos, o sea, nos hemos puesto en el centro, entonces, lógicamente, todo tiene que moverse, ¿no? Pero qué bueno que existen estos libros y que nos los traes, Itza, para que conozcamos un poco más acerca de cómo en todas las culturas hay que cuestionarnos por qué en todas las culturas tendría que trabajar esta parte tan holística, tan ser al mismo tiempo con la naturaleza. Y ahora, bueno, la civilización lo ha ido perdiendo, pero
pero bueno, algo hay, ¿no? Que eso es común en todos ellos. Ujú. Sí, sí, pues este libro nos ofrece una mirada distinta de la vida y de la historia a partir de la parte culinaria. Y como les comento y comentaron los chicos en la presentación, pues de una manera muy difícil se puede lograr llegar a los orígenes desde los elementos que tenemos, como los códices, los archivos y las cartas. Y quería compartirles algo de lo que más me llamó la atención cuando presentaron y hablaron voy a cambiar de capítulo, cuando hablaron del vino blanco, que es nuestro tepache, y cómo tenía características tanto medicinales como El pulque. en el pulque. Medicinales y mucho entra también para las mujeres que van a parir, Ujú. como esta tradición mitológica que nos representa en muchas historias, donde era el diablo quien poseía a los que tomaban el vino. Sin embargo, bueno, ese llamado vino por los españoles, que nosotros sabemos que era el pulque. De esto les quería compartir un poquito, aprovechando el tiempo, pero yo quiero compartir esta parte porque fue lo que más me llamó la atención a mí como narradora, y es que en la historia de las cosas de la Nueva España es el único lugar donde rescatan una narración que en su momento me encantaría montar, como le decimos los narradores, y compartirla, porque ellos consideran que la culpa no era de los que bebían el vino, ¿no? Sino de estos pequeños diablillos que los poseían. Y es una historia bien interesante. Cambié totalmente a un nuevo capítulo con esa idea de compartir como lectora. Este libro lo compartí con una primera mirada, porque realmente acaba de llegar a mis manos, es una primera mirada, entonces hay tantas cosas que podemos rescatar en segundas, terceras lecturas, y como les compartí a los chicos, ¿no? Esta oportunidad que tenemos de que nos traen nuevas mitologías, leyendas a historias, que es padrísimo compartir a través de nuestra voz. Eh, y que quiero compartir en este programa cómo nos hablan de los diferentes tipos de borrachos o teporochos, como les llaman ellos, y nos dan para todo, en todas las partes del libro, las referencias exactas, tanto en las cartas, los archivos, como en los códices de donde podemos encontrarlos. Entonces, compartirles, nos hablan de que hay 400 tipos de borrachos, y algunos de ellos son, esta parte la voy a leer. Los borrachos, algunos borrachos, por razón del signo en que nacieron, el vino no les perjudica, o lo contrario, el emborrachándose luego cáense dormidos a ponerse cabizbajos y asentados y recogidos. Ninguna travesura hacen, dice. Y otros borrachos comienzan a llorar tristemente y a sollozar y a correrles las lágrimas por los ojos, como arroyos de agua. Y otros borrachos luego comienzan a cantar y no quieren hablar ni oír cosas de burlas, mas solamente reciben consolación en cantar. Y otros borrachos no cantan, sino luego comienzan a hablar consigo mismos, o a infamar a otros y decir algunas desvergüenzas contra otros, y entonarse y decirse ser unos de los principales y honrados, y nos menosprecian a los demás, y dicen afrentosas palabras, y álzanse y muévense la cabeza, haciéndose ricos y repitiendo a otros de la pobreza, y estimándose mucho, como soberbios y rebeldes en sus palabras.
y hablando recia y ásperamente, moviendo las primeras y dando voces. Y cuando están en juicio, son como mudos y temen a todos. Y son temerosos y excúsanse con decir, ah, estaba borracho y no sé lo que dije. Estaba tomado por el vino. Esto se me hizo muy interesante y irrisorio porque también podemos hablar de que siguen habiendo eh, relación, ¿no?, entre los llamados teporochos antiguos y muchas de las personas que ahora vemos, ¿no?, en la relación de cómo los afecta el vino. Pues sí, la verdad es que es yo cuando dije, ¿cuánto? No, pues a lo mejor como personas hay, ¿verdad? Porque eh, nos ha tocado que algunos son agresivos, otros son veleidosos, no sé, ¿no? Le sacan, pues, quién sabe si la mejor o la peor parte de cada uno de ellos, según la perspectiva. Pero sí, en efecto, los hace ser otras personas, ¿no? Cambiar de personalidad y también tiene que ver con la resistencia, cuántas copas, cuánto deben de tomar para que haga esos efectos, ¿no? Para que tengan esos cambios. Y bueno, pues la verdad es que está súper interesantísimo porque también hay un ejercicio de observación, ¿no? Que Sí. eh, a lo mejor puede ser distinto con las formas de bebidas que hay, porque a lo mejor pues esto es con el pulque, ¿verdad? Eran los estagos o las cosas que se podían ver cuando bebían pulque, pero bueno, pues también mencionabas el tepache, qué sé yo, ¿no? Cualquier otra bebida que se hiciera y tuviera algunos otros efectos. Ah, Oye, qué cómo efectos. muestra que a lo largo del tiempo, ¿no? Nos muestra pues, la resistencia de los organismos, porque pues, cada organismo, ¿no? Pero Ujú. también muestra cómo al bajar nuestras defensas, ¿no? Lo que presentamos o cómo somos percibidos por los demás, se muestra tal cual, ¿no? O sea, puede ser eso que... Y a lo mejor hasta las mismas personas, ¿no? Si pasan por diferentes etapas de vida, pueda ser en ese estado de embriaguez que se muestren diferentes, ¿no? O sea, sería como interesante ver eso, porque, Mm, eh, pues sí, se muestran verdades aquí bien importantes y a lo mejor por eso esto de que sea esa clasificación tan larga, ¿no? así es, y aquí nos ponen solamente 3 o 4 ejemplos y me parece muy acertados porque se conjuga con la manera en que podemos encontrar a las personas bebedoras en la actualidad, ¿no? Creo que salté muy rápido de un capítulo a otro con este afán que me provocó este capítulo, porque sí quería comentar que el tepache en estos momentos tenía un vínculo entre lo sagrado y lo profano. Entonces, en alguna parte del capítulo nos habla precisamente, ¿no?, de esta parte sagrada, a quién se le ofrecían estas bebidas y la manera en que también fue adoptada por el pueblo en general. Entonces, me salté muchísimo esa parte, pero es como una invitación para que lean el libro y lean este capítulo. Todos son muy interesantes, pero me saltaba de este primer capítulo la idea de compartir, porque hay una parte que ya les había mencionado y lo platican con todas las exquisiteces que nos muestran aquí, tienen un vínculo también con una parte negativa, con una parte eh, que los españoles la compararon con el demonio. Y digo, creo, sí, 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 sí tenemos tiempo, me gustaría compartir
algo que me resonó mucho porque hace unas semanas también compartí una obra tripartita de la leyenda de Quetzalcóatl, que como todos sabemos, nos habla de que él se perdió en el mar y que en algún momento volvería. Y aquí se me hizo interesante que hay un mito en el que nos habla de cómo esta bebida también eh, fue inquietante para este personaje, porque se ha transformado en un personaje que fue atrapado por las fuerzas del mal y nos comentan en esta leyenda, mito, que fue la causa, ¿no? de su partida. No es muy largo el capítulo, bueno, esta partecita hay oportunidad de que la lean, porque no me la he aprendido. Y dice así. Los magueyes y el pulque se encuentran en muchos mitos centrales para la cosmogonía mesoamericana. En particular, hay uno que trata sobre un héroe que perdió todo por beber pulque. Se trata de Quetzalcóatl, quien fue celebrado como dios y en cuyo honor se erigieron ídolos por casi toda Mesoamérica. Cuando fue el señor en Tuya, fue rico y pródigo con sus vasallos, pues poseía jade y plumas preciosas, plata y turquesas como nadie, y entregó las artes manuales a la humanidad. Sin embargo, un día enfermó de una dolencia misteriosa que le causaba parálisis y malestar. Un nigromántico, disfrazado de anciano, lo buscó para ofrecerle una espumosa medicina capaz de enviar sus males. Quetzalcóatl, que recibió al anciano diciéndole que lo había esperado durante varios días, dudó por un momento, pero agobiado por el dolor, tomó la medicina y la bebió. Y tomó más y más y más hasta que los dolores se fueron y con ellos su juicio. Las lágrimas comenzaron a surcar las mejillas del monarca. Su pensamiento lo asediaron, sus pensamientos lo asediaron y una tristeza extrema lo invadió. Fue entonces que Quetzalcóatl se percató del engaño. Aquello que bebió no era medicina, sino vino blanco de la tierra, y había sido emborrachado en contra de su voluntad. Los nigrománticos hundieron numerosas afrentas en contra de los habitantes de Tula y el pueblo desprovisto de su protector guardó rencor en contra de Quetzalcóatl. La humillación de la borrachera y el reblandecimiento del espíritu que le habían causado el pulque lo llevaron a incendiar sus palacios y a irse de la ciudad desde donde se dirigió al este con la promesa de que algún día regresaría. Esta parte sí me causó una inquietud porque les digo, yo había momentos antes me había adentrado en la leyenda de Quetzalcóatl desde la vertiente que casi todos conocemos, ¿no? Este gran hombre que fue dejando sus enseñanzas de pueblo en pueblo hasta llegar al mar y perderse. Y digo, es otra manera de representarnos una realidad pasada. Por eso quería compartir. Pero además, suena más a religiosa precisamente, ¿no? Exactamente. Como estos guerreros, dioses, sacerdotes, el nombre o el título que tuviese, lo acerca más a ser una persona común y corriente, ¿no? O sea, todas Ah, estas sí. cosas que sí sabe, que hizo, que lo pueden poner como un gran personaje, pues también estos otros episodios lo ponen al nivel de cualquier persona. O sea, y recuerdo mucho las enseñanzas del Geshe cuando decía que la mente del maestro es igual
que la mente de cualquiera de los que queremos eh, pues aprender, por ejemplo, lo que es la concentración. Entonces, dice, no hay diferencia, excepto que con el tiempo, con la práctica, pues el maestro va haciendo esto de poderse concentrar y llegar a cosas que nosotros decimos, no, eso es imposible, ¿no? Entonces, igualmente aquí, ¿no? Pero pues en sentido contrario. Por un lado se le puede magnificar, ¿no? O, verlo con magnificencia, y por el otro, pues se le puede ver como una persona, como Así cualquiera. Bien como un dice. ser humano que también nos lo relata en este capítulo, fue tocado por estas personas que precisamente querían hacerlo caer y lo lograron a través de esta bebida, ¿no? Pero fueron los Entonces, otros, no fue él. No, pero o sea, fueron, es poniéndolos también en esta parte de relacionarse con otros, ¿no? Y cómo podemos tomar cosas que no nos lleven a donde queremos o nos perjudiquen lo que quieran. Y también está esta otra parte que viene en nuestro auxilio, ¿no? Y si estamos abiertos, podemos tomarlo y ser auxiliados, ¿no? Porque es la vida, es la interrelación, ¿no? Y bueno, pues sí podemos en estructura tener la misma mente, pero desarrollarla de diferente manera, igual que el cuerpo, ¿verdad? Entonces, pues esa es la invitación y es lo que comentábamos hace rato, o sea, ¿qué será que en todos lados, de diferente manera, se comenta lo mismo? O sea, ¿habrá culturas exclusivas o qué hay que une a todas esas culturas, no? Y bueno, en este caso, pues qué interesante, Itza, sí, saltaste de capítulo en capítulo, pero fue de una manera muy acertada, por lo menos así lo recibí yo, porque me da la curiosidad de saber, a ver, Itza, ¿en dónde conseguimos esos libros? ¿A dónde los distribuye esa editorial? Porque o sea, ya la curiosidad por adquirirlo ya está y por leerlo, ¿no? y por leerlo, y sí, como les comento, tuve la oportunidad de descubrirlo gracias a la presentación de los propios chicos, los escritores, pero también esta curiosa que logró es llamar mi atención, me llevó a leerlo. Es tan interesante que de veras se tiene que tomar por pequeños bocaditos, ¿no? Y en una primera lectura yo me he empapado de una manera tan profunda que dices, tengo que volverla a leerla, tiene que ser con más atención porque les digo, a ustedes les cambié el juego de quería presentar este libro, pero no quiero ahora dar a conocer al mundo esta maravilla que me impresionó y pues que yo misma tengo que seguir descubriendo a través de próximas lecturas. Y pues les comento, el libro está en Fondo de Cultura Económica. Hay una librería donde que da oportunidad, también es un anuncio, pero una librería muy bella que está cerca del centro de Coyoacán, que se llama Utópicas, y da oportunidad a todos estos nuevos proyectos de ser presentados. Creo que la pueden obtener ahí, y si no, también los invito a las redes de tipografía de Letrán, que lo pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, o su página, todos es tipografía de Letrán, Instagram, Facebook o .com, y pues es solamente uno de estas maravillas que nos irán presentando poco a poco. Les comento, son 4 libros y espero que los chicos tengan la oportunidad de en algún momento acompañarnos y presentarnos esta gran obra. Es de mucho interés, no solo en el libro, sino todos los libros, porque creo que como personas tan jóvenes le están dando en el clavo a temas que les son interesantes al público en general, pero también a estas nuevas generaciones, ¿no? Como sigue siendo la poesía, la IA, el cine, bueno, ya inteligencia artificial, entonces a mí me dejaron impactadas.
Y aparte, déjenme comentarles que en alguna de las notas que vienen dentro del libro nos habla de la posibilidad de una segunda parte de esta curiosa gastronómica. Entonces, de mi parte, creo que de todos a los que nos están contagiando, estamos en espera. Oigan, y así como se esperan, ¿no? Creo que ahora las series y las películas, 2 años para que aparezca Así la es. saga, lo que sigue, pues esperaremos igual. Esperaremos y mientras tenemos mucho, mucho de dónde rascarles. Yo quería, pues en el momento de comenzar a cerrar, comentarles algo que al principio dije, la misma bibliografía me llamó muchísimo la atención para seguir descubriendo, pero yo quería compartirles dos títulos que también creo que nos darán mucha luz, ya será en el segundo volumen o que nosotros mismos podamos llegar a ellos, y son dos herbolarios de la época prehispánica, uno llamado Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, que este fue escrito en italiano y data del año 1552, y el otro, que tenía la referencia perfectamente por aquí, el otro es un códice, el códice de la Cruz Badiano, y los chicos consideran que puede ser el primer herbolario escrito en América. Entonces, posiblemente eso sí nos pueda acercar a los orígenes de la comida, de las hierbas que habían en nuestra ahora América antes de la llegada de los españoles. Es muy interesante, les digo, para esos curiosos raros como nosotros que queremos rascarle, rascarle al conocimiento, pues también nos da muchas referencias donde seguir indagando, ¿no? O dónde continuar. Excelente, pues ha sido un feliz abrazo acompañada de Itza, lo cual como siempre se agradece. Y pues ya nos dijo ella, da para más, así es de que la esperamos con ansia. Ojalá que, como dices, pudiéramos traer a esos chicos que merecen ser conocidos, merecen ser reconocidos, y que podamos nosotros directamente, ¿no? Leer este libro, como dices, pues vayamos ahí a las Utópicas, al centro de Coyoacán, o preguntemos en algunas librerías para que lo tengan, ¿no? Y que digan, se necesita, está. Oye, Exactamente, hay que tenerlo porque están preguntando por él. Entonces, muchísimas gracias, Itza. Un placer, como siempre, que nos hayas traído estos libros y que nos hayas comentado. Y bueno, Cris, nos estamos viendo el próximo claro, jueves. el próximo jueves en punto de las 7 de la noche, ¿verdad? eh, Abrazando ya en abril, pero bueno, también dándonos el gusto de que ustedes nos hayan escuchado y que compartan este programa, porque vale la pena que así como disfrutamos de la cultura o del conocimiento que viene de afuera, disfrutemos todo este conocimiento que ha nacido y que se está pues escarbando aquí mismo, ¿no? Se está cocinando aquí mismo. Y bueno, también los esperamos el sábado con abrazos, con compartiendo un cuento. Tendemos el mantel a la 1 de la tarde y estaremos muy contentas de compartir con ustedes más cuentos durante el año. Muchas gracias a todos, a todas y hasta pronto. Hasta luego.